Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la clase de Process Engineering. Y en la videoclase de hoy vamos a estar discutiendo los fundamentos y también vamos a estar resolviendo un problema sencillo de torres de destilación de platos. Y en este caso vamos a determinar el número de etapas requeridas para llevar a cabo un proceso de separación por destilación. Así que voy a compartir con ustedes mi pantalla para entonces proyectarlo directamente desde PowerPoint. Así que entramos al capítulo número 5, vamos a hablar de destilación y algunos cálculos sencillos de torres de destilación. Destilación es un método de separación de componentes de una solución, la cual depende, o sea, la técnica depende de cómo se quiere distribuir una sustancia dada que hace parte de la mezcla entre la fase líquida y la fase vapor. O sea, nuevamente vamos a tener fase líquida y fase vapor presente. Pero en este caso, los componentes van a estar presentes en ambas fases, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Nosotros vamos a hacer énfasis en mezclas binarias, es decir, que tenemos únicamente dos componentes en la mezcla. Vamos a diferenciar entre el componente más volátil, o sea, el que se evapora más rápido a temperaturas no tan altas, y el componente pesado, cuyo punto de evaporación o de ebullición es mucho más elevado. Así que vamos a tener un componente liviano o volátil y un componente pesado o heavy. Aunque los equipos que se utilizan son bien parecidos por dentro específicamente a los que se utilizan en absorbedores y strippers, por esa razón no vamos a estudiar en detalle qué tienen por dentro porque nos vamos a dar cuenta más adelante que son similares. En este tipo de técnica tenemos, por ejemplo, que no es necesario, como podemos observar aquí, no es necesario por ejemplo, meter una sustancia al sistema, así como lo hacíamos, estamos hablando de destilación simple. No hay necesidad de meter una sustancia, un tercero, al juego, así como lo hacíamos en absorción o stripping, en donde metíamos un líquido, los problemas que resolvíamos, por ejemplo, un aceite para que se absorbiera el soluto en el aceite y de esa manera limpiar el gas. Pues en este caso no requerimos de ese tercero que entre en el juego porque prácticamente las fases se crean por evaporación y por condensación. O sea que vamos a ver dentro de los equipos de las torres de rectificación, que son las que vamos a estar usando para resolver problemas, vamos a ver un condensador y vamos a ver también un reboiler que juega las veces de un evaporador parcial, que no se evapora todo. Lo vamos a entender más adelante. ¿Está bien? Así que, ¿cuáles son las ventajas de la destilación? En la destilación, la nueva fase difiere de la original. La original es la que usted mete al sistema aquí, ¿verdad? Por su contenido de calor, ya que se puede remover o suministrar calor al sistema. Y lo va a entender más adelante cuando veamos cómo el condensador remueve calor y el reboiler mete calor al sistema. Y en este caso, como les mencioné, no es necesario meter una sustancia externa porque las fases se crean precisamente por evaporación y condensación. Siguiendo con los fundamentos de destilación, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Ya hablamos de las ventajas, pues una de las desventajas de este tipo de técnica es que es muy intensa desde el punto de vista energético. Eso quiere decir que consume mucha energía. ¿Por qué? Porque tenemos reboiler
Además de eso, también tenemos condensadores y necesitamos aguas de enfriamiento. Así que su operación puede ser costosa en la mayoría de los casos. Sin embargo, la destilación en los procesos de ingeniería, específicamente aquellos de transformación física y química, la destilación juega un lugar bien importante. Alguna vez leí que en la mayoría de los procesos químicos, el 80% de ellos utilizan torres de destilación. Así que por eso es bien importante, ¿verdad?, estudiar este tipo de equipos utilizados en la ingeniería de procesos químicos. Como les decía, el consumo de energía es quizás la limitación más grande que tienen las torres de destilación. Y específicamente cuando el componente que usted quiere separar tiene su volatilidad relativa. La volatilidad relativa es una medida de cuán volátil es un componente. Si la volatilidad relativa es bien alta, quiere decir que el componente quiere estar en la fase vapor, o sea, que se evapora bien rápido, como la acetona, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos en la casa, se evapora bien rápido. Si la volatilidad relativa es baja, eso quiere decir que no se evapora tan fácilmente, así que usted tiene que meterle más energía. O sea, que entre menos volátil sea el componente, pues más energía usted se va a gastar en el proceso. Vamos a ver procesos de destilación de una sola etapa, como flash vaporization, vamos a mencionarlo, vamos a hablar algunas ventajas de flash vaporization y también vamos a hablar de la destilación diferencial, o que es la separación que se da, ¿verdad?, en contenedores, que se utilizaba antiguamente para destilación de alcohol a escala no industrial. Y tenemos las operaciones de multietapas parecidas a las que vimos con absorbedores y stripper, y prácticamente se utilizan en procesos de rectificación continuo, y ahorita va a entender por qué se llama rectificación. Y se utilizan torres de platos como las que vimos en los absorbedores y torres empacadas bien similares a las que vimos para los absorbedores. Por esta razón no vamos a hacer énfasis nuevamente en los equipos, en qué tienen por dentro, en los tipos de trays, los tipos de empaque. Eso no lo vamos a volver a repetir porque aplica casi que de manera similar, ¿verdad?, a estos procesos de destilación que estamos estudiando ahora. En Puerto Rico, o en nuestra región, la destilación se utiliza en varios procesos, obviamente en compañías que destilan rones o alcohol. Obviamente la destilación juega un papel importante. Aquí vemos un ejemplo de nuestro egresado Pedro Falcón, quien trabajó directamente en la operación y procesos de optimización de esta nueva torre de destilación de Bacardí, obviamente para destilar, ¿verdad?, alcohol, aumentar la pureza que ellos requieren dentro de los estándares de sus productos. Pero en la industria farmacéutica también, ¿verdad?, la destilación tiene un lugar protagónico en muchos de los procesos. La destilación generalmente se utiliza para remover eficientemente solventes, para poder separar los ingredientes activos o esos ingredientes intermedios que necesitamos en la fabricación de fármacos o medicamentos. El año pasado tuve la dicha de visitar una de las plantas de Baxter en Guayama, y allí vemos también torres de destilación específicamente para procesos de producción de los la anestesia que ellos producen allí, o anestesia que ellos producen allí, así que ampliamente utilizada. Muchas veces también algunas compañías farmacéuticas compran equipos que sus productos, ¿verdad?, o materia prima que no cumple con las especificaciones de pureza, así que sin embargo la pueden comprar mucho más barata, por ejemplo, proveniente de la China, y entonces tienen en sus plantas ¿verdad?, en sus plantas tienen procesos de purificación que utilizan torres de destilación. Hace muchísimos años atrás, el gran ejemplo, ¿verdad?, de la compañía que tenía más torres de destilación en Puerto Rico era la Corco. Sabemos que hoy día ya no existe, pero si usted pasa, ¿verdad?,
por el sur de Puerto Rico, por Guayama, puede ver prácticamente ese museo de torres de destilación que todavía están de pie. A pesar de la corrosión y de los años, ¿verdad? Están todavía muchas de esas torres de pie. Así que puede ver torres de diferentes tamaños y esas torres, ¿verdad? De diferentes tamaños es porque tienen diferentes números de tapas o de trays, o si son empacadas, el lecho empacado es más pequeño o más grande, dependiendo de cuán fácil o difícil sea el proceso de separación. Así que, de nuevo, el proceso de destilación o las torres de destilación son ampliamente utilizadas en la ingeniería de procesos químicos. Como les dije, hay torres de plato que usted ya las conoce a la perfección, por eso no vamos a entrar en detalle. Sin embargo, usted ve que la torre está acoplada a un condensador. Mírenlo aquí, tenemos un condensador en donde obviamente por el tope va a salir vapor y entonces al ponerlo en contacto con agua fría, yo voy a condensar el vapor y ahora va a ser más fácil para mí pues manipular mi producto en fase líquida. Sin embargo, en este tanque de almacenamiento yo veo que hay una parte que sí sale como producto final de destilado, que es la que se conoce como destilado, y le vamos a usar la letra D. Más adelante usted lo va a ver. Vamos a utilizar la letra D para ello. Letra D aquí. Y la composición, déjenme ver si puedo escribir mejor con el lápiz. Que vamos a llamar D. Me estoy adelantando un poco. Usted entra en contexto y la fracción del más volátil en el líquido es X sub D. Porque al igual, ¿verdad? Que en los absorbedores elegíamos el soluto y hacíamos balances en base al soluto y las fracciones eran en base al soluto, pues aquí en destilación todo lo vamos a hacer en base a ese componente más volátil, al más liviano, al que obviamente va a salir en mayor cantidad por el tope, porque es el que se evapora y obviamente es el que va a subir más fácil. Y entonces yo lo condenso y parte de él lo saco como producto final destilado con una composición de ese componente volátil que obviamente va a ser bien alta, ¿verdad? Porque si yo quiero alcohol al 0.95%, por ejemplo, o sea, bien alto, yo no quiero que tenga tantas trazas de agua si lo quiero separar de agua. Entonces veo que otra parte de ese producto lo llamo la corriente R de reflux porque lo estoy devolviendo, pues lo devuelvo como líquido a la torre de destilación para que empiece a bajar, ¿verdad? Por gravedad. Así que ahí vemos cómo remuevo calor, porque acuérdense que prácticamente, ¿verdad? El condensador remueve calor porque el agua fría absorbe todo ese calor, si podemos decirlo así, gana todo ese calor. Así que estoy removiendo por el tope. Sabemos también que obviamente las temperaturas, al tener un condensador, las temperaturas va disminuyendo desde abajo hacia arriba. Especialmente abajo la temperatura es bien alta porque obviamente esa temperatura es baja, ¿verdad? Sin embargo, esa temperatura tiene que ser lo suficientemente alta para permitir que ese componente volátil esté en fase vapor. Porque entonces no va a tener lógica, ¿verdad? Si esa temperatura es demasiado baja que hasta el más volátil se condensa, pues no estoy separando. Porque acuérdense que yo voy a separar el más volátil que va a salir por el tope y lo voy a purificar del más pesado, que en este caso si es alcohol y agua, va a ser en mayor proporción y el alcohol obviamente yo no quiero, por ejemplo, que sea muy alta su composición, así que va a encontrar fracciones como 0.01, 0.05, fracciones bien bajas, 1%, 2%, porque el otro componente, el más pesado, aquí sí va a tener entonces un porcentaje bien alto, 99, 98, 95%. ¿Está bien? Así que si usted no tiene certeza de cuál es el más volátil en un problema que esté leyendo, pero le dicen, por ejemplo, ok, el etanol sale por el tope al 95%, pues ya le están diciendo que ese es el más volátil, porque su fracción en el destilado es el más alto. ¿Está bien? Volviendo a los equipos, así que tenemos un condensador por el tope, obviamente aquí la temperatura es bien alta, pero también hay que tener cuidado, porque si la temperatura es demasiado alta, ¿qué pasa con el componente pesado? También se va a evaporar y entonces ese vapor va a contaminarme el producto que yo quiero. ¿Está bien? Pero tiene que ser lo suficiente para permitir, ¿verdad?, que se evapore lo que yo quiero que suba, que es el componente más volátil.
Así que por el fondo llega a un evaporador o un reboiler, que es como un calderín, una caldera, y esa caldera obviamente tiene una resistencia eléctrica que es la que calienta, o vapor, como quiera, bien caliente. Y entonces ese líquido, parte de ese líquido se va a evaporar, se va a evaporar parte de ese líquido y entonces yo lo devuelvo. El resto que no se evapora sale como punto de fondo que le vamos a llamar W a la corriente total y su fracción del más volátil XW. Así que W, XW, D, XD y en la alimentación el flujo F de feed con su composición del más volátil. ¿Por qué utilizo Z? Porque ya estoy utilizando, ¿verdad? X para los líquidos y obviamente si yo quiero la fracción en cada plato, pues en cada plato yo voy a tener un líquido saliendo con la composición X y un vapor subiendo con la composición Y. O si por ejemplo está entrando una mezcla que tiene líquido y vapor, pues para distinguirlo yo lo llamo Z. Básicamente para eso lo distingo, porque puede ser líquido saturado lo que entre. Acuérdense que el líquido saturado es aquel que está a punto de evaporarse. Puede entrar vapor saturado que está a punto de condensarse o una mezcla de ambos. Esos son los tres casos que vamos a estudiar en la clase. ¿Está bien? Vapor saturado, líquido saturado o una mezcla de líquido-vapor. Así que como puede ser X, puede ser Y, la fracción de líquido o de vapor se usa Y, pues Z para volverlo general, que puede ser cualquiera de los dos. ¿Está bien? Así que ya ahí más o menos entramos, ¿verdad? De qué es lo que es importante saber de las torres. Obviamente también hay empaques, ¿verdad? Dependiendo del proceso, sabemos que las torres empacadas tienen su ventaja en comparación con las torres empacadas tienen sus ventajas para ciertos procesos, pues las de plato también tienen sus ventajas para ciertos procesos. Todo lo que discutimos como ventajas y desventajas para ciertos procesos en absorbedores y strippers, pues prácticamente aplica. Es bien importante que para el examen final, en donde va a evaluarse todo lo que usted aprendió durante el curso, usted tenga claro cuándo se utiliza un tipo de torre, cuándo se utiliza el otro tipo de torre. Vamos entonces ahora a mirar el Single State Operation, esas operaciones de una sola etapa. Una de ellas es conocida como Flash Vaporization. Y flash es precisamente porque se flashea el líquido que estamos entrando y se evapora parcialmente. Vamos a mirar el proceso. Primero usted alimenta una corriente F en mol por segundo con una composición del más volátil ZF y un contenido de energía, en este caso se mide como entalpía. Ya ustedes saben lo que es entalpía, ¿verdad? Porque usted hizo balances de calor, así que ya sabe la entalpía de esa corriente es como el contenido energético que tiene esa corriente. Así que entra a un catador, esto calienta levemente la mezcla y entonces luego la mandamos a una válvula de estrangulamiento, que es prácticamente una válvula que solo está abierta un poco. Y yo siempre le digo a los estudiantes, hagamos la prueba de la boca, utilicemos la boca como una válvula de estrangulamiento. Así que los voy a invitar a que abran su boca, coloquen la mano frente a su boca y soplen con la boca abierta y me dicen cómo sienten la temperatura del aire. Ahí entonces sienten caliente, ¿verdad? Está un poco caliente. Ahora, haga lo mismo pero con la boca bien cerrada, como soplando. Siente el aire mucho más frío y precisamente porque su boca cuando está cerrada funciona como una válvula de estrangulamiento, así que prácticamente usted obliga al aire a pasar por allí, ¿está bien? En este caso es líquido, pero ocurre prácticamente lo mismo y es que hay una expansión, así que cuando la temperatura baja y la presión baja, obviamente va a aumentar la velocidad del fluido, hay y usted entonces, o sea, hay una evaporación parcial. Obviamente en este tubo no hay espacio suficiente, volumen suficiente para que se genere mucho más vapor.
Así que por esa razón yo lo envío a un tanque de volumen más grande e inmediatamente se flashea, se forma parte de vapor y obviamente queda líquido. Así que ahora tengo en equilibrio líquido con vapor a una presión y a una temperatura determinada. Acuérdense que si yo cambio la presión o la temperatura, las fracciones de líquido y de vapor de ese componente volátil y del no volátil van a cambiar. ¿Está bien? Ojo con eso. Así que ahí tenemos la operación de flash vaporization, pero usted dirá, ok, pero ¿qué es esto? O sea, pues si yo quiero evaporar parcialmente un líquido, pues lo caliento y ya. Pues usualmente eso requiere mucho más energía que este tipo de proceso en el cual yo simplemente usé un heat exchanger con un precalentamiento. O sea, no es un calentamiento severo como el que usted hace para evaporar. ¿Está bien? Porque la evaporación prácticamente se está dando aquí, ¿verdad? Al pasar por la válvula de estrangulamiento y luego enviarlo a un tanque de volumen más grande, pues yo estoy evaporando sin necesidad de gastar tanta energía. Así que esa es la ventaja que ofrece mayormente este tipo de flash vaporization. También tenemos otro tipo de single stage operation que es el differential vaporization. Y prácticamente usted va a decir, ok, pero ¿por qué diferencial? Recordemos cálculo 1. Diferencial, la diferencial prácticamente, un diferencial de tiempo es un mínimo, ¿verdad? Un tiempo bien pequeño. Un diferencial de destilado, pues una gota de destilado, por decirlo así. Así que en este caso, vamos a suponer que nosotros tenemos una mezcla binaria de A y de B. Obviamente A es el componente más volátil. El sistema consigue, tengo un contenedor, un kettle, que tiene una resistencia eléctrica, ¿verdad? Con la cual yo caliento la mezcla L, que tiene una fracción X. ¿Está bien? Obviamente, cuando yo empiezo a calentar, la primera gota que sale de destilado es la más pura, porque prácticamente va a tener solamente el componente más volátil. Así que yo cojo ese pequeño diferencial de destilado y lo condenso y entonces se vuelve líquido, ¿verdad? Se vuelve líquido. Esta es la burbuja bien pura, la primera que sale, yo la destilo y la almaceno en un recipiente porque ahora ya es líquido. Pues imagínense que en cada diferencial de tiempo usted está tomando otra burbuja, otra burbuja, otra burbuja y así las va almacenando todas. Al final la fracción o la composición pues es un average de cada uno de esos destilados que obtuvo tiempo a tiempo. ¿Está bien? Así que condensado de vapor es conocido como el destilado. Y entonces el líquido que obviamente va a quedar un líquido en el recipiente una vez usted evapore lo que evaporó y este se va a llamar como la parte residual. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a mirar uno de los métodos que se utiliza, que es el método de rectificación. O sea, a ver, hay un método de destilación, ya vimos este método sencillo y este sencillo. Pues en los procesos continuos se utiliza un método llamado el método de rectificación. ¿Y por qué se llama rectificación? Como yo les expliqué ahorita, cuando yo condenso el vapor por el tope, ¿verdad? Y lo llevo a un tanque de almacenamiento, pues yo devuelvo una cantidad R y destilo una cantidad D. Así que estoy rectificando, es decir, estoy devolviendo parte de ese, ¿verdad? Destilado, no lo estoy sacando totalmente, lo estoy devolviendo, ok, devuélvase, rectifíquese. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese proceso de rectificación, va a ser casi imposible alcanzar con esta torre, con este número de platos, una fracción de destilado que yo quiero, alta, ¿verdad? En estos casos vamos a ver fracciones mayores de 80% en muchos de los casos, así que yo tengo que rectificar para poder alcanzar esta fracción. ¿Y por qué? Pues prácticamente yo al reenviar nuevamente líquido para que se evapore o se condense, el más volátil se va a evaporar, el más pesado va a irse a la fase líquida, es decir, como con, ¿verdad? Digámoslo así, condensación. Y prácticamente estoy aumentando el tiempo de contacto entre las dos fases al devolverlo. ¿Está bien?
Igualmente en el fondo, el líquido que sale, yo lo meto en un calderín que es un reboiler y el vapor lo meto nuevamente de regreso y el líquido que no se evaporó, pues lo saco por el fondo. Si se dan cuenta, prácticamente aquí sale vapor con fracción Y en equilibrio con líquido que tiene una fracción XW. Así que prácticamente el reboiler se va a considerar como una etapa. No se le puede llamar todo porque no es un plato, pero sí es una etapa, porque los platos son etapas de equilibrio, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si cuando usted haga el conteo de platos con el método gráfico y le da 14 etapas, ¿se acuerdan de la escalerita que hacían en absorbedores? Pues aquí vamos a hacer algo similar, pero no parecido. Pues si les da 14 etapas, eso quiere decir que son 13 platos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 platos y el reboiler, que cuenta como una etapa. ¿Por qué el condensador no cuenta como una etapa? Porque del condensador solo sale líquido y líquido. No hay líquido y vapor. O sea, una etapa ideal es aquella de la que sale líquido en equilibrio con vapor, como en cada uno de los platos, donde sale vapor en equilibrio con líquido. Y aquí vemos que en el reboiler ocurre eso, así que por eso el reboiler cuenta como una etapa ideal, más el condensador no. Así que si usted le da 14 etapas es porque la torre de platos tiene 13 platos más el condensador. ¿Está bien? Ahí está. Así que este método que vamos a ver, el método de McCabe-Thiele, prácticamente es para determinar el número de etapas que requiere cierto proceso de separación por destilación utilizando el método de rectificación. Así que rectificación es el proceso y McCabe-Thiele es el método para determinar, es un método gráfico para determinar el número de etapas en equilibrio. Así que para eso necesitamos la curva de equilibrio de esos dos componentes. Vamos a determinar el número de etapas de equilibrio n y para todo eso necesitamos la cantidad de reflux R que yo regreso, porque eso va a ser uno de los factores más importantes al momento de determinar el número de etapas. Obviamente este método es un método gráfico y se hicieron muchas, se consideraron muchas cosas que no son reales, son ideales, pero que facilitaban, ¿verdad?, el procedimiento matemático. Así que obviamente esto es un análisis preliminar del número de etapas, no quiere decir que sea el definitivo, por eso hay compañías especializadas en diseñar para otras compañías este tipo de equipos. El método de McCabe-Thiele prácticamente, y usted se va a dar cuenta, en absorbedores nosotros teníamos una sola línea de operación, que era una línea recta. Pues en estos procesos vamos a tener tres líneas de operación. Una que representa la parte que está por encima del plato de alimentación. Vamos a poner que esté la alimentación a un plato. Así que todo lo que está por encima del plato de alimentación se conoce como la sección de rectificación. ¿Okay? Rectificación. Estamos rectificando acá arriba. Todo lo que está por debajo del plato de alimentación es la sección de stripping. ¿Por qué de stripping? Porque nosotros estamos agotando esta área del componente más volátil porque queremos que se vaya arriba. La región de rectificación también se llama de enriquecimiento. Enriching porque estamos enriqueciendo la del más volátil. La de abajo es stripping porque la estamos agotando del más volátil. Así que tenemos vamos a tener una línea que representa la parte de arriba, una que representa la parte de abajo y una línea que une esas dos, que es la línea que va a representar la alimentación que se conoce como la línea Q. Así que ya vemos que se complicó un poco más porque ahora usted va a tener que graficar tres líneas de operación para entonces hacer el conteo de platos, ¿está bien? O de etapas, porque aquí no todo va a ser plato. Hay un reboiler que no es un plato, pero que es una etapa. ¿Bien? Para hacer el análisis sencillo, nosotros vamos a hacer, ok, las líneas de operación van a ser líneas rectas, ¿está bien? Straight lines. Para poder considerar las líneas rectas, ¿verdad? Nosotros tenemos primero que decir que tenemos constant molar overflow, ¿está bien?
Constant molar overflow quiere decir que todo el vapor que sube por arriba, o sea, que está en la etapa de rectificación, lo vamos a llamar V y es constante. Todo el líquido que baja por esa zona es L. Para la de stripping, todo el vapor que sube se va a llamar VS y es constante plato a plato o etapa a etapa. Y todo el líquido que baja, LS de stripping, es constante de etapa a etapa. ¿Está bien? Obviamente para ¿verdad? Otro tipo de, aquí está, this is true only, o sea, para que las líneas den recta, esto es únicamente posible dando total molar flow rate of liquid and vapor que no varíen en cada una de las zonas. Ojo, esto no quiere decir que VS vaya a ser siempre igual a que V de arriba va a ser igual a VS, no, que es constante arriba, que es constante abajo, pero no necesariamente abajo y arriba, ¿verdad? Van a ser iguales. Porque vamos a suponer que usted está metiendo vapor saturado, obviamente ya va a ser más vapor subiendo, así que VS va a ser mayor que, perdón, V va a ser mayor que VS. Vamos a suponer que usted meta una mezcla de líquido saturado, pues el líquido corriendo por debajo va a ser mucho mayor que el líquido corriendo por arriba. ¿Está bien? Así que eso depende de lo que usted esté entrando a la torre. Acuérdense que va a entrar o líquido saturado o vapor saturado con líquido saturado, una mezcla de ellos dos en equilibrio. Otra de las consideraciones es que no hay pérdidas de calor porque la torre está bien aislada, tiene todos esos cover que se utilizan a nivel industrial, ¿verdad? Como los insulators o aislantes. Obviamente eso no es cierto porque siempre va a haber pérdidas de calor y no va a haber caídas de presión, que lo cual no es cierto tampoco porque usted sabe que a través de los orificios de los platos hay pérdida de presión porque el gas tiene que pasar por toda esa, ¿verdad? Esos agujeros, así que es un constraint, así que pero para hacer el primer análisis ideal, pues esto es lo que vamos a estar usando. Vamos ahora a hacer balances de materia en la sección de arriba. ¿Está bien? Vamos a hacer un balance, obviamente en estado estacionario, eso quiere decir que no hay acumulación a lo largo del tiempo, así que lo que entra menos lo que sale va a ser igual a cero. Vamos a hacer un balance del componente más volátil. ¿Qué está entrando? Está entrando Y1 con el flujo total. O sea, si yo al flujo total lo multiplico por la fracción de ese componente, pues va a ser la cantidad que está entrando. ¿Qué está saliendo? Está saliendo muy bien. El flujo total por la fracción de esa corriente del más volátil es la cantidad del más volátil que sale por allí. Y por acá también está saliendo el más volátil, que sería D por su fracción de más volátil. ¿Está bien? Así que ahora hago un procedimiento matemático, dejo yn más 1 por v y paso este al otro lado, así que me queda, paso estos dos al otro lado, así queda esta nueva ecuación. Ahora divido todo por vn más 1, así que me queda esta ecuación que usted tiene aquí. Si estoy diciendo que arriba es constant molar overflow, no tengo que especificar en qué etapa estoy. O sea, en este caso si esta es la etapa n, este viene de qué etapa? De la etapa n más 1. ¿Está bien? Acuérdense que se le pone el número a la corriente de la etapa del que él sale. ¿Está bien? De la etapa del que él sale. Este sería n porque sale de la etapa n. Mírenlo aquí. ¿Está bien? Así que como es constante, no hay necesidad de ponerle el número, sino simplemente V, porque va a ser el mismo, ¿verdad? En todos esos platos que sube de la parte de arriba. Y lo mismo LN, solo L, porque no tengo que especificar, es constante. Así que miren cómo esto ahora se convierte en esta ecuación. Acá, obviamente esto aplica a cualquier plato en la parte de arriba. ¿Está bien? Porque es una línea recta, es la línea de operación, ¿está bien? Así que a cualquiera de esas combinaciones, yn más 1, por ejemplo, sería y6 y x5, por ejemplo, ¿está bien? y6, x5, porque siempre es yn más 1, yn. Eso lo vamos a entender más adelante cuando ya estemos resolviendo el problema. Esta ecuación representa, ¿verdad?, la sección de enriquecimiento o de rectificación.
Es bien importante, ¿verdad? Para el rectifying section, la sección de arriba, definir ciertos aspectos. Primero, L sub 0 es el líquido que yo devuelvo a la torre, ¿sabes? Y R es el reflux ratio. Ahorita dije que R era el flujo, no. R es el reflux ratio, es la relación entre el líquido que entra dividido sobre el líquido que sí sale como destilado. Ese R es el que se conoce como reflux ratio. Y es bien importante porque en la mayoría de los problemas de destilación nos dicen, ¿verdad?, que calculemos ese R. ¿Está bien? En este caso, el condensador es total, por eso es que no es una etapa ideal, porque todo lo que sale es líquido, ¿está bien? No sale líquido con vapor, porque se condensa totalmente el vapor que sale de aquí. Y, okay, ese líquido está está saturado. Cuando yo digo bubble point, es un líquido saturado porque usted medio mira ese líquido y ya aparece la primera burbuja. Está a punto de evaporarse. ¿Está bien? Es una burbuja. Así que yo no tengo que especificar L sub 0, L, simplemente todo el líquido que fluye por la parte de arriba es constante y es L. ¿Está bien? Así que R, el reflux ratio, entonces se convierte en L sobre D, la parte de líquido que corre por arriba dividido sobre la cantidad de destilado total que saco. ¿Está bien? Así se conoce el reflux ratio R. Así que ahora vamos a coger esta ecuación y vamos a llevarla a términos de ese reflux ratio, porque el problema todo va a depender de ese reflux ratio. Yo sé que el vapor que sale es igual a L más D. Mírenlo aquí. El vapor que sale y que entra al condensador es igual a L más D. Hice un balancito allí. Así que yo sé que L sobre V, pero en vez de poner V pongo L más D. Y entonces ahora divido todo entre D, esto entre D, esto entre D y esto entre D, me queda esta expresión que está aquí, y eso me da L sobre D es el R, el reflux, L sobre D es R, así que me queda R sobre R más 1. Así que L sobre V es igual a R sobre R más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de poner L sobre V, pongo R sobre R más 1 y ya me va quedando la ecuación de la línea de operación de la sección de rectificación, me va quedando en términos de ese reflux ratio R. ¿Está bien? Lo mismo para D sobre V, que que aparecía en la ecuación que vimos, ¿verdad? A la que llegamos ahorita, mírenla aquí. D sobre V, D sobre V, D, V es L más D, así que si divido todo entre D, me queda D entre D, L entre D y D sobre D. Eso me da 1 sobre R más 1. Así que en vez de poner D sobre V, pongo 1 sobre R más 1. Y así que ahora sí tengo la línea de operación de la sección de arriba de la torre en términos del R. Así que si en un problema usted logra hallar R, vamos a suponer que R le dé 1.4 y el problema le esté diciendo que quiere un destilado de alcohol que tenga 0.98 como fracción de alcohol, pues usted reemplaza y le queda una ecuación. Y igual a un número, vamos a poner que el número sea AX más B, que es el intersecto, porque todo esto va a darle un número. Usted puede graficar una línea recta, porque para usted es fácil graficar una línea recta. ¿Está bien? Vamos ahora a mirar cómo vamos a graficar esa línea recta. Obviamente esa línea recta va a salir. Hay algo bien importante. Cuando usted tenga los problemas, usted va a tener una línea de equilibrio que más adelante le explico cómo sale esos datos de línea de equilibrio de X en equilibrio con Y. O sea, la fracción del líquido en equilibrio con la fracción del vapor Y. ¿Está bien? Y además de esto, usted va a graficar una línea recta de un ángulo de 45 grados. Esa línea empieza en 0, 0 y termina en 1, 1. Porque 1, la fracción más grande que es posible, 1 y 1. ¿Está bien? Una vez que usted tenga ese gráfico, entonces va a identificar
la fracción de destilado que le estén dando. Por ejemplo, en el problema le dicen, del componente más volátil, la fracción por el destilado es 0.98, porque va 0.98, y sobre la línea X igual a Y, allí van a ser la línea de operación de la parte de arriba. ¿Está bien? Y ahorita lo vamos a demostrar por qué. Y el intersecto, si X vale 0, pues el intersecto va a ser XD sobre R más 1. Y entonces usted con esas dos informaciones tira la línea recta. Y esa es la línea que representa la línea de operación. Si usted quisiese hacer el número de platos, de etapas, 1, 2, 3, como lo hacían los evaporadores. ¿Está bien? Pero eso no se hace así todavía. ¿Está bien? Simplemente si quisiera hacerlo. ¿Está bien? Así que esa línea recta prácticamente nace de Y igual a XD. ¿Está bien? Y su intercepto es prácticamente XD sobre R más 1. Está aquí. Y la pendiente es esta que usted tiene aquí. R sobre R más 1. Mírenlo aquí. R sobre R más 1, que es la pendiente. ¿Está bien? Para determinar el número de etapas se hace de manera similar al capítulo 4 de absorbedores y strippers, pero eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Aquí está la demostración de por qué esa línea yo siempre tengo que dibujarla que salga desde la línea X igual a Y de 45, de un ángulo de 45 en la fracción, ¿verdad?, de el destilado. Pues prácticamente es donde se encuentra la línea de operación con la línea X igual a Y. Hay que resolver el sistema. Esta es la línea de operación y esta es la línea X igual a Y de 45 grados. ¿Dónde se intersectan ellas dos? Allí. Así que vamos a resolver el sistema. En vez de colocar arriba Y, coloco X porque Y es igual a X. Así que me queda de esta forma. Despejo entonces para X, hago todo el procedimiento matemático y me queda que Y vale XD. Así que ahí está. Y vale XD, eso quiere decir que X también vale XD. Allí es donde se intersectan las dos, en XD, y esto también es Y sobre la línea X igual a Y. Si X vale 0.95, por ejemplo, Y también vale 0.95, así que tiene que estar sobre esa línea X igual a Y en la fracción dada del destilado. Así que de allí sale, ¿está bien? La línea de la parte de arriba. Vamos entonces ahora para los balances de materia de la región de abajo del plato de alimentación, que es la sección de stripping o de agotamiento, porque estamos agotándola en el componente más volátil. ¿Está bien? Lo que entra igual a lo que sale, ¿verdad? Porque no hay acumulación. ¿Qué está entrando? Está entrando XM por LS. XM por LS. Está entrando aquí. ¿Qué está saliendo? YM más 1 por VST. VST es de stripping. ¿Está bien? Le pongo el subíndice S o ST para stripping. ¿Está bien? Esto es lo que está saliendo. ¿Y qué más está saliendo? Está saliendo W por XW del componente más volátil. Hago la operación matemática similar a la que hice ahorita. Divido todo entre VST. Y al final me queda entonces esta ecuación que usted tiene aquí. Esta ecuación es la línea de operación, ¿verdad?, de la sección de stripping del fraccionador. Sin embargo, así como hay un reflux ratio, para la parte de abajo hay un boil-up ratio. Ese boil-up ratio es prácticamente la relación de lo que usted evapora y envía y devuelve a la torre, dividido entre la cantidad que usted saca de la torre W como fondo, productos de fondo. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Yo sé que LST, lo que entra aquí de líquido, va a ser igual a ¿qué? A VST, a la cantidad que sale de vapor más lo que saco de aquí, porque si hago un balance general en el reboiler, se tiene que conservar de que lo que entra es igual a las dos corrientes que salen. Así que tenemos que LS es igual a VST por W, más W, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Esta línea de operación que la tengo en términos de LST entre VST
y W entre VST, tengo que llevarlas a términos del boiler ratio VB, así como la de arriba la llevé a términos de R, reflow ratio, esta la voy a llevar a términos del boiler ratio. ¿Por qué es importante el boiler ratio? Porque si yo aumento demasiado el boiler ratio, eso quiere decir que va a haber tanto flujo de vapor, que va a haber espuma sobre los platos, esa espuma va a alcanzar el siguiente plato, va a haber contaminación, el líquido no va a poder bajar, así que ya ustedes saben todos esos problemas de inundación que los vimos, absorbedores, pues los podemos tener ahora al momento de operar torres de destilación con boiler ratios bien altos. Además de eso, la caída de presión también va a verse aumentada y eso puede complicar la operación de la torre en la planta. Así que hay que tener mucho cuidado también con el boiler ratio. A pesar de que en los problemas que vamos a estar resolviendo, la ecuación de esta región, de la parte de abajo, siempre la vamos a sacar por default. No vamos a determinar ese valor de boiler ratio. Acuérdense, esto es un curso introductorio para darles a ustedes una idea, ¿verdad?, de cómo se trabaja o se diseñan ciertos tipos de equipos en ingeniería de procesos de transformación química y física. Así que, siguiendo, vamos a llevarla a términos de boiler ratio. Así que LST, VST, en vez de escribir LST, escribo su homólogo, que es VST más W, dividido entre VST, que es esto. Ahora divido todo entre W. ¿Está bien? Si divido todo entre W, esto entre W, esto entre W y esto entre W, me queda de esta manera. Así que al final esto me va a dar VST sobre W, que es boiler ratio, más 1, porque esto me da 1 sobre boiler ratio. Así que donde está este término, simplemente lo reemplazo ahora por el boiler ratio. Y similarmente, W sobre VST es igual a 1 sobre el boiler ratio, porque es el inverso, mírenlo aquí, es el inverso del boiler ratio. Así que en vez de escribir esto, escribo inverso. Así que ya tengo la ecuación en términos del boiler ratio, la ecuación de la región de abajo. Ahora faltaría lo mismo de cómo se grafica esa ecuación del boiler ratio. Esa ecuación también va a salir, porque si usted coge esta ecuación y la resuelve, este sistema de ecuación 1 con ecuación 2, así como lo hice para la de arriba, le va a dar que se intersectan en y igual a x xw, así que esta línea de la región de abajo con la línea x igual a y se intersectan en xw. ¿Está bien? Así que ahí lo tenemos, se intersectan en xw. La pendiente es, ¿cuál es la pendiente? Este término, porque es una línea recta, así que la pendiente va a ser el boiler ratio más 1 sobre el boiler ratio. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Se hace igual, para el número de etapas se haría igual, ¿verdad? Se haría igual si solamente existiera esa región. Como no solamente existe esa región, tenemos que juntar la región de arriba con la de abajo, pues es un poco diferente y lo vamos a discutir. Esto es capítulo 4, ¿está bien? Ojo, esto es partial reboiler. El condensador es total, solo sale líquido, por eso no es una etapa de ideal. Pero aquí es parcial, solo se evapora parcialmente, así que sale vapor en equilibrio con líquido. Por lo tanto, la consideramos una etapa ideal. Vamos entonces ahora a la línea de alimentación, ya la línea de arriba, la de abajo, y ahora la de alimentación es la que va a representar prácticamente esa alimentación y la que va a unir esas dos regiones. Así que aquí vemos la ecuación que se conoce como el Q-line y va a depender de un valor Q que va a estar definido de acuerdo a las diferentes condiciones. Para esta clase vamos a estudiar líquido saturado, que es el que está a punto, ¿verdad?, de volverse burbujas o vapor. Tenemos, perdón, parcialmente evaporado, o sea que hay mezcla de líquido con vapor saturados. Y en ese caso el Q va a ser igual a la cantidad de líquido que entra. Por ejemplo, si yo a usted le digo, entra una mezcla de líquido-vapor como alimentación
y el 30% es vapor, pues 70% es líquido. Eso quiere decir que Q, que es la cantidad de líquido que entra en la alimentación, porque esto es la fracción, esto es todo el líquido que entra en la alimentación sobre la alimentación, esto es la fracción de líquido, así que es 0.7. No cometa el error de decir que Q, esto es Q, para cuando es una mezcla líquido-vapor, no cometa el error de decir que Q vale 0.3, porque Q es la cantidad de vapor. Y por definición sería 1 menos S.3, que daría 0.7, porque es cuando es lo que entra a una mezcla líquido-vapor, Q vale, el valor de Q es la fracción de líquido que entra, no la de vapor. Muchas veces yo le doy en el examen la de vapor para que usted se equivoque, y así que no se equivoque. ¿Está bien? También vamos a ver cuando entra vapor saturado. Vapor saturado, esto se llama rocío o condensado. Ese primer condensado que sale, que no se ve muy bien que es líquido en las mañanas, pues por eso se llama dew, rocío. Es un vapor que está a punto de empezar a gotear, ¿verdad? A las primeras gotas de condensado. No vamos a estudiar ni subenfriado ni sobrecalentado, pero ya usted sabe lo que significa subenfriado y sobrecalentado. Sin embargo, lo encuentro muy complicado y un análisis muy largo para un curso introductorio, así que solamente vamos a estudiarlo, ¿verdad? De esa manera. Ahora, las líneas de alimentación, ¿verdad? ¿Cómo van a ser esas líneas? Si es líquido saturado, ya dijimos que Q vale, y esta sería la pendiente. Si Q vale 1, abajo me daría 0 y estaría indefinida esa pendiente. Las pendientes indefinidas son las completamente verticales al eje de la Y. Así que usted no tiene que hacer nada, simplemente el Q-line es una línea completamente vertical. Si es vapor saturado lo que está entrando, Q vale 0. Y si Q vale 0, 0 entre cualquier cosa da 0. Y las pendientes 0, pues no tienen inclinación, son completamente horizontales. Así que líquido saturado, vertical completamente. Vapor saturado, horizontal completamente. Y si entran mezclas líquido-vapor, pues va a estar entre en este cuadrante, entre 0 y 1. Esa pendiente, ¿verdad? Si, por ejemplo, se alimenta mucho más líquido, esta pendiente va a subir y tender a ser vertical. Si entra más vapor, la pendiente va a bajar. Si entra más líquido, pues obviamente la pendiente va a ir subiendo. Si entra más vapor, obviamente la pendiente va a ir bajando cada vez si es más vapor lo que entra. Así yo le digo a usted que 80% es vapor, la pendiente va a ser baja. Si le digo que 90% es vapor, la pendiente va a ser bien alta, tirando a 1. ¿Está bien? Así que allí nos vamos a mover allí. Ahora, algo bien importante es el cálculo del reflux ratio mínimo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los procesos de diseño de torres de destilación, a usted le van a decir, ok, en este proceso vamos a trabajar 2 veces, vamos a trabajar a un reflux, que es prácticamente la cantidad que devuelvo en comparación con la que destilo, saco como destilado. Vamos a trabajar a 2 veces el mínimo. Así es como se trabaja usualmente al operar las torres. Y así que yo tengo que definir el mínimo primero para entonces multiplicarlo por 2 y calcular el R. Me dicen que se trabaja un 30% por encima del mínimo, pues usted tiene que calcular primero el mínimo y luego multiplicarlo por 1.3. ¿Está bien? Así que, ¿cómo calculamos el reflux ratio mínimo? Una vez que usted tenga el XY, lo lleva a la línea X igual a Y, que es la de 45 grados, y tiene ese punto allí. Y además de esto, usted dibuja la línea de alimentación, se dibuja su línea de alimentación que va a salir también de la línea de 45 grados. ¿Está bien? Sale desde allí. Y entonces la extiende. Y entonces mira dónde esa línea extendida intersecta la curva de equilibrio y allí va a tener el pitch point. Y entonces tira una línea desde el XD de la línea de operación de la parte de rectificación, tira una línea recta pasando por ese pitch point y mira el intersecto en Y.
Ese intersecto en Y va a ser el XD sobre R mínimo. ¿Está bien? ¿Por qué es R mínimo allí? Pues porque si usted devuelve todo, o sea que si D vale 0 y devuelve todo, que prácticamente es algo ideal, el pitch point va a estar sobre la línea de 45 grados. ¿Está bien? Si es total. Cada vez que usted vaya incrementando, decreciendo D, ¿está bien? Se va decreciendo D. Eso quiere decir que cada vez va a ir, si va aumentando D, perdón, si D va aumentando, o sea, estábamos primero en el devolverlo todo. Si yo devuelvo todo, pues el pitch point va a quedar aquí. Si yo cada vez empiezo a devolver menos, es decir, a sacar más destilado, este pitch point va a empezar a moverse hasta llegar a tocar la línea de equilibrio. Y ese es el mismo posible de R. Por eso cuando yo tiro la línea recta, prácticamente ese intersecto va a ser XD sobre R mínimo más 1. Y de allí puedo calcular R mínimo más 1. Vamos a suponer que este intersecto de aquí en la gráfica me dio 0.5. XD ya yo lo tengo porque el problema me lo da. Pues de allí voy a despejar para R mínimo. Y luego lo multiplico por el factor que me diga el problema. Cuando lo hagamos en la práctica, va a entender, ¿verdad?, lo fácil que es. Vamos entonces ahora a determinar el número de etapas de equilibrio requeridas para un problema dado. Una vez ya yo dibujé la línea de la parte de arriba, la línea de alimentación, miré el punto de intersecto, pues yo sé que la de stripping va a pasar por ese mismo punto. Así que no necesito determinar la ecuación de la región de abajo porque simplemente yo sé que va a salir de XW. La de arriba sale de XD. La de abajo de XW. Y la de alimentación sale de ZF, que es la fracción del componente volátil que tiene el alimento. ¿Está bien? Así que una vez ya yo tenga esto, entonces ¿qué hago? Pues hago el plateo. 1, 2, 3. Ya paso sobre el punto donde se intersectan las tres, así que ya ahora tengo que seguir usando la línea de abajo, porque si ya pasé la alimentación, quiere decir que ahora entonces estoy en la línea de abajo, ¿está bien? Y el plato optimentación sería el 4, porque por allí fue donde pasé por el punto de alimentación, ¿está bien? El plato óptimo de alimentación sería el 4. Cuando lo veamos en el problema resuelto, vamos a entender lo fácil que es hacerlo, ¿está bien? La línea de equilibrio, usted esta la sabe graficar porque 0, 0, 1, 1. Tira una línea y une esos dos puntos y es la de 45 grados. ¿Cómo obtiene los datos de equilibrio vapor Y con líquido X? Pues prácticamente estos experimentos se llevan a cabo a una presión constante, porque esta gráfica usted la tiene a P constante, es decir, que en ese caso vamos a considerar que no hay caídas de presión, así que la presión es constante y va a ir variando la temperatura. Cuando usted varía la temperatura, la fracción del líquido y la del vapor que queda en equilibrio va a ir variando. Así que cada X tiene su parejita Y y en un punto. Cada X tiene su parejita Y, cada X tiene su parejita Y. O sea que a medida que usted va variando la temperatura, va saliendo una pareja XY y al final usted va a unirlas todas y va a obtener la curva de equilibrio. Obviamente esos datos yo se los proveo, así que usted no tiene necesidad de sacar los datos de equilibrio. En el siguiente video vamos entonces a resolver este problema de rectificación de una mezcla de tolueno-benceno. También y vamos entonces a poner en práctica todos estos fundamentos que hemos discutido hasta el momento. Así que muchas gracias por su atención y seguimos sintonizados. Hasta luego.